cuando 2 guardias intentaron apartar a una marín latina de la graduación de su hija. Nadie esperaba que 6 Navy SEALs se levantaran de entre la multitud y detuvieran a toda la sala sin pronunciar una sola palabra. Lucía Paredes no esperaba que alguien la reconociera cuando estacionó detrás de la preparatoria Monte Alto. El edificio se alzaba como la mayoría de las escuelas secundarias en los pueblos pequeños de Arizona. Ladrillo rojo algo descascarado, banderas decoloradas ondeando perezosas sobre la entrada, y adolescentes merodeando cerca de las puertas del gimnasio, algunos con birretes ya torcidos en la cabeza. El lugar estaba a reventar. Padres con camisas bien planchadas, hermanos agitando, carteles hechos con marcadores fluorescentes, una abuela con un pañuelo en el cabello apoyada en su andador. Todo era un retrato típico. A Lucía aparcó su Chevrolet Camaro junto a una vieja cerca de malla ciclónica y salió, alisando con cuidado las arrugas de su uniforme azul marino de marín. Sus botas brillaban como espejos, no porque quisiera presumir, sino porque nunca había sabido hacer las cosas a medias. Observó a su alrededor con una calma que parecía disciplinada. Su postura erguida y firme la hacía destacar. Su rostro, aunque sereno, tenía esa quietud densa que solo cargan quienes han visto la vida desde demasiados ángulos. Había manejado casi 9 horas desde Nogales para llegar a la graduación de su hija. Podría haber tomado un vuelo, pero el Camaro era el auto favorito de su esposo y, aunque él había muerto hacía 2 años, conducirlo todavía le daba. La ilusión de que lo llevaba con ella abrió la guantera y sacó una fotografía pequeña y desgastada, con un rasguño en una esquina. En ella, su esposo sostenía a Camila cuando era apenas un bebé. La deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Te lo prometí», murmuró con un hilo de voz. «No me perdería esto». El camino hasta la entrada fue deliberadamente lento. Cada paso pesaba con algo que no tenía nombre, un sentimiento atrapado entre el orgullo y la nostalgia dentro. El gimnasio estaba saturado de gente. Sillas metálicas cubrían el piso hasta donde alcanzaba la vista. Las gradas crujían, con personas apiñadas. El aire tenía ese olor inconfundible de palomitas de microondas mezclado con cera para pisos recién pulidos. Era ruidoso, desordenado, vivo. Lucía mostró su boleto impreso a un voluntario en la puerta, un hombre bajo con auriculares y un portapapeles lleno de nombres tachados. Él entrecerró los ojos, asintió con rapidez y señaló hacia la tercera fila del lado izquierdo en Pace, asientos familiares adelante. «Gracias», respondió Lucía. Su voz firme, casi cortante, se abrió paso entre las filas, notando miradas que iban y venían, como si se preguntaran si debían mirarla. Alguna gente hacía una doble toma al ver el uniforme y luego fingía no haberlo hecho. Una mujer de cabello teñido le sonrió con nerviosismo y susurró algo al hombre a su lado. Lucía no reaccionó. Había sido latina, alta y uniformada durante demasiado tiempo como para no entender esas miradas. Encontró su asiento. La silla de plástico tembló un poco bajo su peso, pero la acomodó sin quejarse. Al frente, el escenario estaba listo. Banderines colgaban con letras plateadas Clase 2024. Cerca del podio, varios miembros de la junta escolar revisaban papeles de Lucía. Escaneó las filas de estudiantes, esperando al fondo. Camila estaba allí, en medio, alta y delgada, con los mismos ojos oscuros de su padre. 18 años que habían pasado como un parpadeo. Recordó sostenerla la noche en que nació, todavía con su uniforme puesto y tierra en las uñas. Entonces, había volado desde Guam, con apenas 3 días de permiso. Ahora estaban allí. Anne se quedó inmóvil a Penthouse parpadeando, absorbiendo cada detalle. Detrás, la multitud seguía llegando, sillas arrastrándose, programas de papel arrugándose, risas demasiado fuertes. Alguien derramó un refresco y maldijo entre dientes. Nada de eso la tocaba. Su mundo era el escenario, la hilera de rostros jóvenes y el peso de la foto contra su pecho. La música de pompa y circunstancia comenzó y la multitud se levantó. Lucía también, hombros rectos, brazos tensos a los costados. Luego el himno nacional llenó el aire. Todos colocaron sus manos sobre el corazón. Ella no se movió, no lo necesitaba. Su sola presencia era un saludo. Pensó en su esposo otra vez. ¿Cómo habría llorado toda la ceremonia? ¿Cómo habría acomodado la banda del birrete de Camila al menos 3 veces antes de dejarla salir? Cuando la última nota del himno se desvaneció, 2 hombres uniformados
comenzaron a caminar por el pasillo lateral. Dirigiéndose directamente hacia ella, eran guardias de seguridad, no policías. Sus insignias decían Seguridad Fénix. Llevaban las típicas camisas polo negras metidas en pantalones cargo, radios y auriculares. Ninguno pasaba de los 32 años. Uno era bajo, ancho de hombros, con la cabeza rapada y un gesto tenso. El otro, alto y flaco, mascaba chicle como si tuviera mejores cosas que hacer. A Lucía los vio de inmediato, pero no se movió. Su entrenamiento le había enseñado hacía mucho tiempo que la quietud podía ser más intimidante que cualquier palabra. Sus manos descansaron relajadas sobre los muslos en el guardia. Bajo se inclinó lo justo para ser oído. Disculpe, señora, necesitamos que nos acompañe. Lucía giró la cabeza con calma. ¿Algún problema? El alto dio un paso adelante en sí. Esta sección es solo para familiares de graduados. Lucía sacó el boleto que ya había mostrado antes. Tercera fila, izquierda. Familiar confirmada. El guardia abajo ni lo miró. Nos informaron que ya está lleno. Lucía no se movió. También estaba lleno cuando me senté. ¿Quién dio esa orden? El alto se removió incómodo. No es una voz tan tranquila y segura. Mire, no es gran cosa. Hay espacio en la parte trasera. No hagamos de esto algo innecesario. Los ojos de Lucía se estrecharon apenas, no con ira, sino calculando en tranquilo. Conduje 9 horas para ver a mi hija cruzar ese escenario. Me quedaré aquí. Varias cabezas se giraron. Una mujer 2 filas adelante le dio un codazo a su marido. Un teléfono en las gradas se inclinó discretamente. Quizá grabando en el guardia abajo se enderezó, echando miradas alrededor. Señora, se lo pediré una vez más. Puede pedírmelo todo el día, replicó Lucía, su voz más baja, más sólida. No me voy a mover. El alto chasqueó la lengua. Tal vez esté más cómoda. Atrás solo decimos eso. Lucía lo miró de lleno ahora. Esa frase no era sobre logística, era algo más viejo, algo que la había seguido toda su vida en oficinas, salas de espera, porches ajenos y, sí, hasta en las cafeterías de las bases militares. Justo debajo de las sonrisas, en el filo de los susurros, no respondió. El aire alrededor cambió de ese modo casi imperceptible que anuncia que se ha cruzado una línea. El guardia abajo también lo sintió. Ajustó su radio y murmuró algo sin dejar de mirarla. Lucía permaneció sentada, mirando al frente como si la conversación ya hubiera terminado. Para ella, lo había hecho una mujer, Mayo, de cabello muy claro, sentada a su lado. Se inclinó apenas y susurró: no deje que la muevan. Lucía asintió con un leve movimiento. No quería un escándalo, solo quería ver a su hija graduarse. Como cualquier madre, pero los guardias no se iban. El alto bajó la voz. Si tiene un problema, llévelo a la oficina de la escuela. Solo seguimos órdenes. Lucía giró la cabeza otra vez, lenta. ¿Tienes nombre, hijo? El guardia parpadeó. Es oficial Sanders. No eres oficial, corrigió ella con calma. Eres seguridad privada. El bajo intervino. Está bien. Basta. En sí, no se levanta. No terminó porque en ese momento se abrió la puerta del gimnasio en el extremo opuesto. 6 hombres entraron, sin uniformes ni insignias, pero con posturas que gritaban disciplina. No entraron juntos. Se distribuyeron, cada uno tomando un lugar diferente como si fueran simples espectadores. Sin embargo, quien mirara con atención, notaría que se movían igual, miraban igual, respiraban igual. A Lucía no miró atrás. No lo necesitaba. Sabía exactamente quiénes eran. Los guardias, en cambio, estaban a punto de averiguarlo. Su mirada seguía fija en el escenario. No se movía, pero su mente trabajaba con precisión. No estaba enojada. No todavía, pero algo dentro de ella encajó como un interruptor que solo se activaba cuando era absolutamente necesario. El que estaba diseñado para la supervivencia. El equilibrio preciso entre paciencia y presión. A los 2 guardias no se alejaron, flotaban, y no era la flotación de quien cumple su deber, sino la de quien quiere recordarle a alguien que tiene poder. Pero lo que ellos no comprendían era que Lucía Paredes había vivido en lugares donde el poder significaba vida o muerte. No un simple gimnasio lleno de sillas plegables y un sistema de sonido mediocre. Desde el escenario se anunció un nombre de estudiante y la multitud aplaudió con cortesía, pero en realidad ya nadie prestaba atención a la ceremonia. Los que estaban cerca observaban el enfrentamiento, fingiendo no hacerlo. En el guardia más alto, Sanders, cambió su postura. Se inclinó más, bajando la voz.
como si le ofreciera algo. Estoy tratando de hacerle un favor, dijo, con un tono que pretendía sonar razonable. No tiene que ponerse feo esto. A los ojos de Lucía lo miraron con una calma helada. No tiene ese tipo de favor que ofrecerme. Un silencio breve. Sanders retrocedió ligeramente, como reconsiderando su siguiente movimiento, pero el más bajo, Rivas, según su insignia, no era tan sutil. No toleraba que lo desafiaran. Su mano se acercó nuevamente a la radio en su cadera, impaciente a unas filas atrás. Un hombre se levantó lentamente. Nadie lo notó al principio. No dijo nada, solo cruzó los brazos y se quedó mirando fijo, inmóvil como una estatua. Se había colocado cerca del pasillo, vigilante. Un segundo hombre se levantó en el lado opuesto del gimnasio, adoptando la misma postura tranquila y deliberada. Luego un tercero, ninguno habló. No necesitaban hacerlo. Lucía los conocía a todos. No se dio vuelta para mirarlos porque sus instintos no requerían confirmación. Había conducido misiones junto a ellos. Había compartido noches en silencio, barro hasta las rodillas y el sonido lejano de disparos en desiertos demasiado lejanos. En Rivas se inclinó de nuevo, esta vez con algo diferente en la voz, algo tenso. Escuche, señora, está convirtiendo esto en un problema. Lucía giró la cabeza lentamente, deliberada. Y usted no está escuchando en la mano de Rivas. Volvió a moverse hacia la radio. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz cortó la tensión desde 10 pies de distancia. ¿Hay alguna razón por la que están molestando a esta mujer? Era clara, calmada, controlada. El tipo de voz que no necesita gritar para hacerse oír. Baja lo suficiente para que todos los demás se callen. Venía de un hombre de pie en el pasillo central. Alto, barba, sal y pimienta. Un abrigo negro ceñido sobre una camiseta gris. Su nombre era Héctor Villaseñor. Era a quien Lucía había sacado de entre los restos en sangre, arrastrándolo a través de 200 metros de arena, mientras las balas caían como piedras en Rivas. Levantó la mirada, sorprendido. ¿Y usted quién es? Héctor no respondió. Dio un paso adelante, lento. Le hice una pregunta a Sanders. Levantó una mano, intentando recuperar el control. Señor, lo tenemos bajo control. No, respondió Héctor, su voz más cortante ahora. No lo tienen. Otro hombre se puso de pie desde las gradas más alejadas, luego otro. Ahora eran 4. Lucía permaneció sentada, en silencio. Todo el lado izquierdo del gimnasio los miraba abiertamente. Un niño señaló con curiosidad. Un maestro agitó discretamente la mano intentando que la atención volviera al escenario. Pero nadie estaba pendiente de los diplomas. Héctor dio un paso más adelante. Se están avergonzando. Y están a un paso de empeorar. Eston Rivas miró a Sanders, que ya no parecía tan seguro. Era evidente que no esperaban respaldo, mucho menos de ese tipo. No me importa cuáles sean sus órdenes, continuó Héctor. No ponen sus manos sobre ella, no le dicen que se mueva, no le preguntan de nuevo. En el silencio en el gimnasio era espeso. No venía del miedo, sino de un respeto silencioso que comenzaba a crecer a medida que más personas entendían lo que estaba sucediendo. A Lucía finalmente miró a Héctor y le dio el más leve asentimiento. No era un agradecimiento, ni una súplica, solo reconocimiento. Los ojos de Héctor se suavizaron un instante antes de retroceder y sentarse otra vez, brazos cruzados. Pero la tensión seguía ahí, suspendida en el aire. Y todos esperaban ver qué harían los guardias. En el gimnasio desapareció en su mente en el escenario. Los banderines, los rostros, todo se difuminó en el recuerdo a ir a Afganistán, hacía 15 años. Tarde, en la provincia de Sanjin. El sol no se ponía allí. Caía de golpe, convirtiendo la arena en óxido y el aire en metal. Lucía, entonces sargento de artillería, acababa de terminar de informar a su unidad cuando todo explotó en un de reventó bajo el convoy, volteando el primer Humvee como si fuera de juguete. Lluvia de tierra, metal y gritos, antes de que alguien pudiera reaccionar. Luego, disparos, no aislados, coordinados. A Lucía no pensó. Se lanzó detrás de los restos de un marco metálico, evaluando el caos. El humo cubría el borde del valle, pero alcanzó a distinguir 6 hombres atrapados detrás de los restos, en llamas de un segundo vehículo. Uno ya se arrastraba, tirando de otro soldado por el chaleco. Era Héctor Villaseñor. Con apenas 3 meses en el país y una bala atravesándole el muslo, Lucía corrió sin dudarlo, sin pedir refuerzos por radio. Cruzó terreno abierto esquivando ráfagas, deslizándose tras un eje roto. Héctor la miró,
jadeante. «Sangre en la sien. ¿Estás sangrando?», preguntó Lucía. «Vaya, qué observadora», bromeó él. Con un hilo de voz a Lucía, tiró de las correas del soldado caído. A su lado Moisés Rolden, arrastrándolo. Héctor empujó con el brazo sano, apretando los dientes. «¿Dónde está?» «Reina», gritó Lucía a Héctor. Señaló con dificultad izquierda. Vayó el motor. Entonces la vio Diana Reina, atrapada bajo el capó deformado, gritando. Lucía se lanzó de nuevo, cruzando el terreno. Sus pies golpearon grava, luego algo blando, pero no se detuvo. «Sargento, váyase», gritó Diana. «Estoy bien, váyase». Lucía plantó un pie, apretó los músculos y levantó el metal, con un esfuerzo que le tensó hasta las costillas. El capo gimió, pero se alzó lo suficiente para liberar la pierna de Diana. Se arrastraron juntas, cubriéndose mientras los disparos seguían a Héctor. Regresó con Roldán, cojeando. Dos más aparecieron en Luis Peñalosa y Mario Valera, cubiertos de polvo y ceniza. Cuando los disparos finalmente cesaron, no hubo gritos de victoria, solo respiraciones entrecortadas. Lucía fue la última en retirarse, vigilando la retaguardia hasta que llegó la evacuación médica. No habló por mucho tiempo después, pero Héctor nunca olvidó. A nadie de ellos lo hizo. Desde entonces, si Lucía pedía algo, donde fuera, cuando fuera, ellos estarían allí de vuelta en el gimnasio. Héctor estaba sentado, ojos fijos en los guardias. No pensaba en Afganistán, pensaba en promesas. La mujer que lo había salvado estaba siendo humillada frente a un escenario de secundaria. Solo por querer ver a su hija graduarse apretó los puños. Otro, Silvio Valera, entró y se sentó 4 filas. Luego, Rafael Dueñas tomó lugar en el lado derecho de las gradas. No hablaron. No hacía falta. Lucía miró un instante hacia el fondo. Sus ojos se cruzaron con los de Valera, apenas un segundo. Fue suficiente, pero los guardias no entendían lo que significaban esas miradas. No todavía. Y en cuanto hicieran el siguiente movimiento, lo aprenderían. La ceremonia seguía, al menos en apariencia. Se seguían llamando nombres. Las familias aplaudían demasiado fuerte, como si quisieran tapar la tensión. Pero los ojos seguían desviándose hacia la tercera fila, donde Lucía Paredes permanecía inmóvil, y los dos guardias parecían no saber qué hacer. Ann Rivas miró hacia el frente, donde una funcionaria escolar le hacía gestos discretos. Nerviosa, él negó con la cabeza. No. Estaba listo para retirarse. Su ego no entendía de retrocesos. Ann Sanders cambió su peso, masticando el chicle con más fuerza. «Señora», dijo Rivas, ahora más alto, «esta es su última advertencia, Lucía». «No sé», movió. «¿Última advertencia para qué, exactamente?». Rivas dio un paso adelante, inclinándose tanto que su cinturón rozó la rodilla de Lucía, para dejar de hacer una escena. «No queremos problemas. Solo muévase atrás». Lucía giró la cabeza, sus ojos fijos en los de él. «El único que está causando problemas eres tú». Las fosas nasales de Rivas se ensancharon, y entonces soltó lo que no debía. «¿Cree que por llevar ese uniforme es mejor que los demás? Esto es una escuela secundaria, señora. No súbase». Un silencio cayó sobre las filas alrededor de ellos. Una niña pequeña dejó de balancear las piernas contra la silla. Un padre con una cámara se congeló a mitad de un zoom, el dedo rígido sobre el botón. Incluso Sanders dio medio paso atrás, como si sus propias palabras hubieran pesado más de lo que imaginó Lucía Paredes. No, tomó un respiro, no para calmarse, sino para mantenerse centrada. Como hacía antes de una misión, «Necesitas alejarte». Rivas, pero Rivas no lo hizo. Su mano cayó al frente de su cinturón, no sobre un arma, pero lo bastante cerca para sentirse amenazante, y fue entonces cuando Héctor Villaseñor se puso de pie. No gritó, no hizo un gesto dramático, simplemente dio un paso hacia el pasillo, lento y preciso, como si de pronto la conversación le perteneciera. El gimnasio no estaba en silencio total, pero casi. La voz de Héctor fue clara, cortante, lo bastante firme para hundirse en todos los rincones. «Si la tocas, me responderás a mí». Rivas giró la cabeza, sorprendido. «¿Y quién diablos eres tú?». Héctor dio otro paso, acercándose con calma. «El hombre que te está diciendo que esto termina ahora mismo, en una esquina». Un miembro de la junta escolar notó lo que estaba pasando y susurró algo al director. Una subdirectora se levantó de su asiento, caminando hacia el fondo del gimnasio, el walkie en su cintura, parpadeando luz verde. El personal de la escuela
finalmente. Comprendía que aquello no iba a apagarse en silencio. Más hombres comenzaron a levantarse de sus asientos, dispersos entre la multitud. No hubo señales, ni palabras, solo un instinto compartido, un reflejo aprendido en otros tiempos. Para entonces, los 6 ya estaban de pie en Rivas. Los miró con una tensión creciente, entendiendo que no estaba tratando solo con una mujer obstinada. Algo era diferente. Ninguno de esos hombres se movía con nerviosismo, ninguno cambiaba de peso, como los inexpertos. Eran quietos, firmes, su presencia llenando el lugar como la presión densa. Antes de una tormenta, Héctor dio un paso más. Tienes 2 opciones: alejarte ahora, o ver cómo esto va a un lugar al que no quieres que llegue. La voz de Sanders finalmente se quebró. Un murmullo entre dientes: vamos a retroceder. Hombre, pero Rivas aún dudaba. A Lucía habló, sin mirarlo siquiera. No gastes tu aliento, Héctor. Ya tomó su decisión. Héctor no sonrió, solo bajó la voz, grave, definitiva. No confundas el silencio con debilidad. Finalmente, Rivas dio un paso atrás. No mucho, pero lo suficiente. Su mano se apartó de su cinturón. Su rostro ardía de vergüenza, pero estaba superado en número y en clase. El director apareció en el pasillo, se acercó y susurró algo rápido a los guardias. No se escuchó qué dijo, pero su tono fue lo bastante firme para enviar a ambos caminando hacia la salida trasera. No miraron a nadie mientras se iban. A Lucía exhaló despacio, un aire que parecía sostener semanas de contención. Héctor volvió a sentarse, cruzando los brazos, sin decir nada más. Los 6 hombres permanecieron de pie. El momento, aunque en calma, seguía suspendido en el aire. Camila Paredes estaba mirando todo desde su fila de estudiantes, las manos tensas a los costados. Estaba casi al centro, de pie entre una chica de trenzas brillantes y un chico cuya toga se resbalaba de sus hombros una y otra vez. Ellos trataban de mantener la compostura, reían nerviosos, revisaban sus tarjetas con nombres como si nada ocurriera. Pero para Camila, el mundo ya no era el mismo. Había visto a los guardias caminando hacia su madre desde que terminó el himno. Al principio quiso creer que era rutina, tal vez estaban ayudando a alguien con su asiento, pero algo en su pecho le dijo que no. Entonces vio la forma en que su madre se sentaba tan recta, tan serena, pero con esa tensión que Camila conocía demasiado bien, la misma que había notado cuando tenía 12 años y regresó llorando a casa porque un compañero había dicho algo cruel. Su madre no levantó la voz esa vez, solo se sentó con esa expresión inquebrantable, como acero al sol. Camila mantuvo los ojos en la escena apenas parpadeando. No alcanzaba a oír lo que decían, pero entendía el lenguaje corporal. Vio a los guardias acercarse demasiado, a su madre permanecer inmóvil, y luego vio a un hombre levantarse, alto, con un abrigo oscuro, y supo, sin saber cómo, que no era cualquier padre. Ese hombre conocía a su madre. La forma en que se colocó entre ella y el guardia no era para un espectáculo, era personal. Después, otro hombre se puso de pie, y otro. El aire cambió de temperatura, como si algo viejo y poderoso despertara. Todos miraban. Jan y el corazón de Camila latía rápido. No estaba asustada. Era otra cosa, una mezcla de orgullo y fuego. No había crecido escuchando fragmentos del servicio de su madre, historias incompletas, nunca las partes duras. Lucía guardaba las heridas para sí misma, solo detalles sueltos. A un amigo que enviaba postales cada año, una cicatriz que aparecía en verano cuando se recogía el cabello, una caja de madera en el closet marcada con un nombre que Camila nunca preguntó. Anshanjin nunca supo los rostros, pero ahora estaban allí, de pie, como si hubieran esperado siempre este momento, como si nunca hubieran dejado de cuidarle la espalda. Camila parpadeó fuerte, intentando contener la humedad en sus ojos. No iba a llorar, no aquí, no ahora. La fila avanzó, llamaron nombres. Los aplausos regresaron poco a poco, como si alguien hubiera presionado play después de una pausa. Pero el gimnasio no era el mismo. La energía había cambiado. Ya no se trataba de globos ni pancartas, era respeto. Un subdirector le tocó el hombro y le dijo algo que ella no escuchó. Solo es. La chica a su lado se inclinó y susurró: ¿y esa es tu mamá? Camila no respondió. No lo necesitaba. Todo el gimnasio lo había visto. Todos entendían ahora quién era Lucía Paredes en las filas. Héctor seguía de pie. No buscaba aprobación, no miraba alrededor. Su atención estaba en Lucía, todavía sentada en la misma silla de plástico, manos relajadas sobre el regazo,
ojos fijos en el escenario como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. El resto de los hombres también permanecían de pie. No presumían, no hablaban. Su silencio decía más que cualquier discurso. Algunos padres aplaudían más fuerte cada vez que se llamaba un nombre, como si quisieran cubrir con respeto lo que había sucedido. El gimnasio se había convertido en algo más, un organismo vivo, sostenido por el peso del honor. Lucía permanecía quieta, no desafiante, no resencidau, solo presente. Una madre viendo a su hija dar un paso hacia la adultez, pero el verdadero momento todavía estaba por llegar. La fila avanzó más rápido. Algunos estudiantes seguían ajustando birretes, susurrando bromas, pero Camila no estaba en ese mundo. Su mente seguía con su madre, sentada sola, rodeada de gente, pero centrada como si esa silla hubiera sido hecha solo para ella. Había algo en su calma, en su silencio, y algo en esos hombres que se levantaron sin que se lo pidieran por primera vez. Camila comprendió el peso que su madre cargaba. Había visto fotos, medallas guardadas en un baúl, una bandera doblada en la repisa de la sala, pero esas cosas nunca hablaron. Hoy lo hicieron. Hoy se levantaron. A la subdirectora llamó otro nombre. Camila estaba a 3 personas del escenario. Se secó las manos en la toga, intentando calmar su respiración. La chica frente a ella sonrió nerviosa. ¿Lista? Camila sonrió con más seguridad de la que sentía. Dio un paso adelante. Al otro lado del gimnasio, Lucía se inclinó apenas hacia adelante. Sus ojos no se movieron del escenario. No aplaudía cada nombre, no por descortesía, sino porque toda su atención estaba en la muchacha de toga negra con cordones rojo y blanco, la que sonreía igual que su padre, a un nombre, 2 nombres. Entonces, la anunciadora hizo una pausa breve, aclaró la garganta y pronunció el siguiente con un peso distinto, más solemne: Camila Paredes. El nombre reverberó en el gimnasio. Hubo un instante de suspensión, apenas medio segundo, antes de que la sala estallara en aplausos, silbidos, vítores, palmas chocando. Pero lo que sobresalía no era el volumen sino el ritmo. No era un ruido caótico, era un sonido profundo, deliberado, casi ceremonioso. A los 6 hombres, que aún permanecían de pie, levantaron sus manos y aplaudieron al unísono. No era teatral, no era para llamar la atención. Era un saludo, un reconocimiento silencioso que decía: ante vemos a tu madre, honramos a... Camila cruzó el escenario con pasos firmes y la barbilla en alto. Su corazón golpeaba, rápido, pero no era por nervios, era orgullo. Y no solo orgullo por ella misma, sino el orgullo de entender exactamente quién era su madre y lo que significaba llevar ese apellido. Recibió su diploma del director, estrechó su mano y se volvió hacia la audiencia. Sus ojos recorrieron las filas hasta encontrar los de Lucía. Ella no saludó, no se puso de pie, solo sostuvo su mirada y esbozó la sonrisa más significativa del día. Camila asintió una vez antes de bajar del escenario. Los aplausos no disminuyeron. Padres que no habían dicho una palabra en toda la ceremonia, ahora aplaudían con fuerza. Algunos incluso se pusieron de pie. Un par se enjugó discretamente los ojos, sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que acababan de presenciar algo que importaba. Lucía se recostó ligeramente en su silla, dejando que el momento la atravesara. No era el tipo de mujer que lloraba en público, pero dentro algo se aflojó. No dolor ni tristeza, sino una liberación tranquila, el tipo que llega cuando un círculo se siente completo. Aunque nunca lo esté del todo, los nombres continuaron siendo llamados, pero algo había cambiado. Desde ese instante cada estudiante que subía al escenario lo hacía bajo el eco de lo que acababa de ocurrir. No porque fuera dramático ni por volverse viral, sino porque era auténtico. Pero la historia no terminó con los aplausos. Cuando madre e hija se reencontraran fuera del gimnasio, sería mucho más que un abrazo orgulloso. Sería el inicio de algo más profundo. 20 minutos después, se anunció el último nombre. Todos se pusieron de pie mientras la clase lanzaba sus birretes al aire, gritando con alivio y abrazándose como si no se hubieran visto en años. Teléfonos se alzaron, cámaras parpadearon, globos flotaron sobre la multitud. Los estudiantes comenzaron a salir por las puertas dobles hacia el estacionamiento trasero. A Lucía no se movió de inmediato. Permaneció sentada, quieta, mientras el ruido subía a su alrededor. Absorbía toda la música, la risa, el destello de togas rojas y plateadas desfilando frente a ella. Sus ojos siguieron a Camila hasta que desapareció por el pasillo, rodeada de compañeros.
Un maestro le dio un saludo rápido, otro la abrazó de lado, pero incluso en medio del caos, Camila se giró una vez, solo una, y miró hacia atrás. Ann Lucía captó esa mirada. Fue breve, pero contenía todo. ¿Me viste? Y.la expression de Lucía, suave y firme, respondió sin palabras. A la multitud comenzó a dispersarse poco a poco. Familias salían con flores y globos, felicitándose en ráfagas ruidosas. Lucía se puso de pie despacio, estirando las piernas, sintiendo el peso de haber permanecido tanto tiempo en una misma posición. Héctor se acercó mientras el gimnasio se vaciaba. No dijo nada al principio, solo la miró y luego miró hacia la salida. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Lucía asintió. He pasado por cosas peores. Héctor sonrió apenas. Sí, pero no debería haber pasado. No, respondió Lucía. Tranquila, no deberían. Silvio Valera se unió a ellos. Tratamos de mantener un perfil bajo, pero cuando ese tipo acercó la mano a su cinturón, Lucía levantó una mano suavemente, interrumpiéndolo. Todos hicieron lo que debía hacerse. Fue suficiente, permanecieron allí unos segundos más, dejando que el ruido se desvaneciera alrededor. Luego, Lucía respiró hondo. Quiero ver a mi hija afuera. El sol pegaba con fuerza sobre el concreto, proyectando sombras largas desde las gradas hacia el estacionamiento. Los estudiantes se agrupaban en pequeños círculos posando para foto, lanzando birretes de nuevo al aire, llamando a familiares. Ann Camila estaba cerca del asta de la bandera, su toga entreabierta, el diploma en una mano y el teléfono en la otra. Cuando vio a su madre acercarse, se detuvo en medio de una frase. El ruido de la multitud pareció desvanecerse. Se encontraron a mitad de camino. Camila habló primero. ¿Estás bien? Lucía asintió. ¿Y tú?, preguntó ella. A Camila bajó la mirada un segundo. Trataron de moverte. Lo sé. A la mandíbula de Camila se tensó. Estaba lista para bajarme del escenario. Mamá, lo juro. Estaba a 2 segundos de decir algo. A Lucía le puso una mano en el hombro. Y por eso no lo hiciste. Ann Camila levantó la mirada, confundida. ¿Qué quieres decir? Porque sabías que podía manejarlo, Annie. Porque manejaste tu momento como una mujer. No dejaste que nadie te lo robara. Ann Camila respiró hondo. ¿Quiénes eran esos hombres que se levantaron? Lucía miró detrás de ella. Los 6 estaban afuera ahora, reunidos, cerca de la salida, hablando en voz baja. No buscaban atención. Solo vigilaban, como siempre. Son hombres con los que he sangrado. Hombres que entienden lo que significa la lealtad. Hombres que no olvidan. Ann Camila asintió lentamente. Eso fue poderoso. Fue necesario. A veces, el silencio es más fuerte que cualquier grito. Y a veces levantarse sin decir una palabra dice más que 1000 discursos. Se quedaron en silencio un momento. Luego, Camila sonrió. ¿Me vas a contar esas historias algún día? Lucía rió suavemente. Algunas. Ya eres lo bastante grande para escuchar las partes reales. Se quedaron allí, hombro con hombro. No solo madre e hija, 2 mujeres unidas por algo que no podía explicarse. Solo vivirse en al otro lado del estacionamiento. Héctor levantó una mano en un gesto de respeto, no un saludo. Camila lo devolvió sin dudar. En el sol seguía subiendo, pero para ellas, el tiempo se sentía distinto. Sin embargo, quedaba un momento más, porque la verdadera lección aún no había sido dicha. La mayor parte de la multitud ya se había ido cuando Lucía y Camila regresaron hacia el Camaro. Algunas familias seguían riendo cerca de las sillas plegables, otras cargaban maleteros llenos de regalos. La luz de la tarde se había suavizado, tiñendo el cielo con un dorado cálido. Lucía desbloqueó el auto, el mismo que su difunto esposo solía manejar en los viajes de fin de semana y las reuniones escolares. Camila se detuvo junto a la puerta del pasajero, acariciando con los dedos un pequeño rasguño cerca de la manija. Ella habría gritado más fuerte que todos. Hoy, di yo suavemente, y te habría hecho repetir cada foto hasta que sonrieras. Perfecto, respondió Lucía. Logrando una sonrisa, subieron al auto y cerraron las puertas. El calor acumulado lo envolvía todo, pero el interior se sentía como un refugio. Camila miró a su madre en silencio durante unos segundos antes de preguntar, ¿por qué no les dijiste nada a esos guardias? Te quedaste sentada todo el tiempo. Lucía golpeó el volante una vez, pensativa, antes de mirarla. Porque no necesito levantarme para defender quién soy, y no tengo que alzar la voz para ser escuchada. Ann Camila desvió la mirada hacia la ventana, reflexionando. ¿Sabes cuántas veces he tenido que elegir entre dejar pasar algo o hacerlo explotar?
Continuó Lucía, en momentos como el de hoy, no son nuevos. Pero cómo respondemos es lo que nos define. Te faltaron al respeto, mamá. Frente a todos, sí, dijo Lucía, sin dureza. Y todos lo vieron. Pero también vieron la verdad. Vieron a 6 hombres que tenían todas las razones para estar en otro lugar. Ponerse de pie, no porque yo lo pidiera, sino porque entendieron lo que significaba ese momento. Camila sintió, procesando cada palabra. La vida te va a dar 100 oportunidades para reaccionar con ira, dijo Lucía con calma. Y a veces, la ira es justa, pero la mayoría de las veces, el silencio deja una huella más profunda, a la dignidad dura más. Eso es lo que la gente recuerda. Lucía sacó de su chaqueta la foto gastada a su esposo, sosteniendo a Camila de bebé. Llevé esta foto a través de Sanguin. La llevé al perder a tu padre y la traje hoy, no porque me dé fuerza, sino porque me recuerda lo que vale la pena proteger. Camila habló en voz baja. Siempre supiste quién te cuidaba la espalda. Lucía sonrió. No tenía que saberlo, solo tenía fe. Los hombres verdaderos, los personas de verdad, no desaparecen cuando las cosas se ponen incómodas. Se quedan y se mantienen firmes. Hubo un breve silencio antes de que Camila Dayera, quiero ser como tú. Ya lo eres, respondió Lucía. Caminaste por ese escenario con orgullo. No dejaste que la ira te robara tu momento. Te mantuviste fuerte cuando todo alrededor intentaba sacudirte en afuera. Los últimos hombres se subían a sus vehículos. Héctor miró una última vez hacia el Camaro antes de irse. Lucía asintió levemente, un reconocimiento silencioso, algo que no necesitaba palabras. Camila se recostó en el asiento. ¿Y ahora qué? Lucía giró la llave. El motor rugió suavemente. Ahora vamos a casa. Tú eliges la cena. Camila sonrió. IHOP. Lucía rió entre dientes. Por supuesto, mientras salían del estacionamiento. La escuela se hacía pequeña detrás de ellos. Pero lo que ocurrió en ese gimnasio no se borraría pronto de la memoria de nadie, y para Camila, ese día significó algo mucho mayor que un diploma. Fue el día en que entendió que la verdadera fuerza no tenía que ver con el ruido, sino con cómo te mantienes firme cuando nadie cree que lo harás. Algunos gritan para ser vistos, otros se quedan sentados en silencio, y nunca son olvidados.